computer. Recording in progress. Ah, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que muchos saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a la hora que vayan a ver esta grabación. Y pues buenos días a los chicos que están aquí de manera presencial. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya un poquito más tranquilos. Ya casi acabamos. De hecho, hoy acabamos. ¿Qué estoy tomando? Bueno, sí, realmente es agüita de pepino con limón. Ok. Bueno, pues voy a comenzar la proyección. Vamos a darle F5 y vamos a compartir pantalla. Aquí estamos admitiendo. F5, compartimos pantalla. Si se me va la onda y de repente no agrego a sus compañeros, avísenme, ¿vale? Mándenme un mensajito. Entonces, no es screen to, aquí está PowerPoint. ¿Se ve lo que estoy proyectando? ¿Se ve el PowerPoint? Tuc, 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 Sí, tuc. doctor. Perfecto. Sí, Ok. Pues ya casi acabamos la clase. Ya solo nos queda revisar algunos aspectos de lo que corresponde a la clasificación de los fármacos de abuso. Y ya empezamos a ver fármacos de abuso. ¿eh? Les empecé a platicar algunas cuestiones del abuso de fármacos y cuáles eran los principales neurotransmisores que están involucrados en la, admitamos, en la adicción. Habíamos platicado de que, pues, la dopamina es uno de los principales neurotransmisores involucrados en la adicción. ¿Por qué? Porque involucra ese componente se llama de recompensa, ¿no? Se había platicado, a ver si se ve mi lapicito, si se ve el lapicito, si se ve lo que estoy rayando. sí, Perfecto. Ok, ya ven que yo soy bien visual. Ok. Se había platicado de que nosotros oscilamos en diferentes estados de ánimo. ¿eh? Estado positivo y estado negativo. Cuando estamos en un estado positivo, podemos experimentar euforia. En un estado negativo, podríamos experimentar depresión. Les había platicado de que cuando experimentamos así de manera exacerbada cambios de ánimo, pues ya es un trastorno bipolar. Ustedes conocen más de eso que su servidor. En algún momento van a llevar perdón, van a llevar psiquiatría o están llevando psicología, entonces, pues yo creo que ya conocen más de esto, ¿no? También les había platicado, ¿no? De que, pues a lo largo del día, a lo largo de toda la vida, a lo largo de la semana, vamos oscilando en un punto medio que es el punto homeostático. Cuando estamos oscilando entre un ánimo positivo o negativo, podemos encontrarnos algo que nos va a afectar y la carga emocional en ese punto. Esos se conocen como puntos alostáticos, los cuales van a hacer que el estado de ánimo tienda a disminuir. Cuando disminuye el estado de ánimo hacia ánimos negativos, esto se conoce como estado alostático, no es el estado homeostático. Les había platicado también de círculo, de métodos de control. Uno es la homeostasis para mantener el estado de ánimo oscilando entre límites estrechos, pero cuando tenemos algo que nos va a perturbar ese estado homeostático, como conocimiento previo, memoria, o sea, anticipación y predicción, que todo esto va a estar involucrada el hipocampo y la corteza prefrontal, entonces van a mover el estado estable. Este estado estable va a cambiar a un estado alostático. Tarde o temprano, esta variable controlada, que va a ser el mood, el estado de ánimo, va a disminuir hacia afectos negativos. ¿Qué más vimos? También vimos, en el caso de las adicciones, cómo va cambiando este estado ¿qué se llama? De homeostasis. Como cuando administramos un fármaco, sube el estado de ánimo, y cuando termina el efecto de un fármaco, presten atención aquí en esta barrita negra, y entonces va a disminuir, vamos a tener una caída, ¿no? Hacia efectos negativos. Cuando una persona es tolerante o adicto a una sustancia, entonces va a disminuir el estado de euforia, pero también va a disminuir, haciéndose más negativo, ¿sí? El mood negativo,
O sea, se va a volver más negativo. ¿Por qué? Porque va a caer más el estado de ánimo conforme una persona experimenta una adicción. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Diversos tipos de, ¿qué se llama? De estados en los cuales una persona que consume drogas puede cursar, ¿no? Una persona que es naif, una persona que nunca ha consumido drogas, una persona que es dependiente, a una persona que es dependiente de manera episódica, una persona que ya estuvo en abstinencia, pero que ha sufrido una recaída. Aquí en todos debemos observar que la dopamina, los péptidos opioides GABA y el glutamato, que todos son excitatorios, están involucrados, ¿no? En los afectos positivos. En los afectos negativos vamos a ver que el factor liberador de corticotropinas, la noradrenalina, las dinorfinas y el neuropéptido Y están involucrados en los afectos negativos. Ok. De manera, se vuelven más negativos cuando es liberada el factor de cuando es liberado el factor de liberación corticotrópico, cuando aumenta la noradrenalina, cuando aumenta las dinorfinas y cuando disminuye el neuropéptido Y. Ok, ¿qué más vimos? Vimos la escala, ¿no? Ya hicieron el test. Yo salí con uno. ¿Ustedes con cuántos? Bueno, con uno. Entonces no tengo adicción. ¡Tarán! Ya si salieron 6 o más, contácteme por privado. No es cierto. Yo sé que ustedes son bien, bien saludables. Ahí estamos, borramos esto. Vimos diversos puntos que toma en cuenta el DSM-5, ¿no? Vimos, les platiqué que muchas de las estructuras que están involucradas en la adicción tienen que ver con los recuerdos, uno, el hipocampo que anda por acá, la corteza prefrontal, núcleo accumbens y el área tegmental ventral. ¿En dónde está involucrada la dopamina? ¿Sí? La dopamina la podemos encontrar en estas tres áreas, ¿sí? En estas tres áreas. ¿Sí? Ok, cuando se activa la liberación dopaminérgica de manera más o menos selectiva, ¿sí? Activándose por neuronas colinérgicas o liberando, ¿sí? GABA, ¿para qué? Para disminuir o inhibiendo la liberación de GABA para que aumente la liberación de dopamina, entonces es cuando tenemos que se puede llegar a presentar la adicción. Aquí están todas las estructuras que están involucradas. Por ejemplo, aquí está marcada, ¿no? Por ejemplo, en el estadio de atracón o intoxicación, todo lo que está en azul. Dorsal estriado, núcleo accumbens, tálamo, globo pálido. O sea, hace todo lo que está así como muy adentro de nuestro cerebrito, acercándose a dónde, pues a las amígdalas. Ok. Tuc. Cuando experimentamos afectos negativos, o también experimentamos la abstinencia que se activa amígdala, el lecho del núcleo del germinal estriado principalmente y núcleo accumbens. Entonces el accumbens está involucrado en muchísimos procesos. Ahí si les preguntan una estructura involucrada en las adicciones, si dicen accumbens, le atinan. Y en el estadio de preocupación o anticipación que está involucrada, pues lo que integra las emociones y que tenemos acá el hipocampo. ¿Eh? Entonces lo que integra las emociones, o sea, lo que sale de nuestra corteza prefrontal y la memoria. También tenemos a la ínsula y tenemos a la corteza orbitofrontal en la preocupación. ¿De dónde viene la preocupación? Pues de un aprendizaje previo, ¿ok? O de un estadio previo. ¿Qué más vimos? Vimos algunos fármacos de uso relativamente común en los cuales puede caer una persona en abuso, o sea, que se vuelva adicta. Cocaína, anfetaminas, opiáceos y opioides, nicotinas, THC y alcohol. ¿Qué neurotransmisor hace que se libere? Todos hace que se libere dopamina. Dopamina. Todos hacen que se libere dopamina. ¿En qué?
¿En qué sitios, en qué estructuras? Principalmente accumbens y amígdala. Accumbens, área tegmental ventral accumbens, área tegmental ventral amígdala. Accumbens, área tegmental ventral accumbens, área tegmental ventral y amígdala. Solo hay tres estructuras involucradas en el proceso de la adicción. Aquí, ¿qué más vimos? Vimos los efectos de los diferentes neurotransmisores y qué pasa con su caída y con su aumento, ¿no? Entonces, dopamina, serotonina, GABA, neuropéptido Y, cuando caen, provocan disforia, ácido gamma aminobutírico, estrés, perdón, ansiedad y ataques de pánico, y el neuropéptido Y disminuye el estrés. Y yo quiero neuropéptido Y, mucho, mucho, mucho neuropéptido Y. ¿Qué pasa cuando suben las dinorfinas? Recuerdan que estos aumentaban el afecto negativo, o sea, la disforia, estrés. Ok, muy bien. Chu. ¿Qué más vimos? Creo que por aquí nos quedamos y les había platicado de qué pasa con los opiáceos cannabinoides, el GHB, la psilocibina, todos hacen que se desinhiba la liberación de dopamina. ¿Qué pasa con la nicotina, el alcohol, las benzodiazepinas, la ketamina, la finclidina? Hacen que se exciten las neuronas dopaminérgicas. El alcohol hace que se exciten las neuronas dopaminérgicas, pero también modifica ¿eh? la liberación de GABA dependiendo de la dosis. A bajas dosis se desinhibe, a altas dosis se inhiben. Las benzodiazepinas desinhiben, ¿por qué? Porque deja que pase más GABA. Que pase más cloruro en exama dependiendo del GABA. La feniclidina y la ketamina pues, sobre los receptores glutamatérgicos actúa como antagonista. ¿Qué pasa con los fármacos que actúan sobre los transportadores? Sobre DAT, dopamina, SERT, serotonina, NET, noradrenalina, BMAT, el transportador de monoaminas asociado a vesículas, la cocaína, la anfetamina y el éxtasis, todos bloquean la captación de dopamina, todos. Da la casualidad que las anfetaminas, como actúan en el llenado de estas vesículas que tienen este transportador, revierten el transporte. O sea, no solo aumenta la liberación de dopamina, sino que va a hacer que lo que ya se absorbió se revierta, lo vuelva a sacar. Y creo que por ahí nos quedamos, ¿verdad, compañeros? Mm, Sí, doctor. Perfecto. Ya para terminar, esto ya se los había platicado, de que pues el alcohol pues, es una de las sustancias de abuso pues más comunes con las que probablemente y en algún momento de su carrera se vayan a enfrentar. El alcohol, o sea, el etanol es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa, el cual se transforma en acetaldehído, y el acetaldehído deshidrogenasa genera acetato. Hablando de el alcohol etílico, ¿qué pasa con el metanol? El metanol, también por el alcohol deshidrogenasa, se convierte en formaldehído y genera ácido fórmico. Fórmico. El formaldehído tiene una gran afinidad por el nervio óptico y puede dejar ciego a una persona. Aquí les quiero platicar las diferentes etapas de una intoxicación por alcohol. El alcohol a concentraciones plasmáticas, aquí están marcadas concentraciones plasmáticas, pum, ¿sí? Con una concentración plasmática de 0 gramos por ciento es normal, ¿verdad? Bueno, algunos se agitan tantito y pues ya con eso basta, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos 0,05% de etanol plasmático? Comienzan los cambios de personalidad, ¿sí? Se libera uno de la ansiedad y puede funcionar como lubricante social. O sea, pues platicamos más, somos más asertivos y elocuentes. O sea, empezamos a experimentar la desinhibición. ¿Sí? Cuando empezamos a tener 0,08 gramos por ciento de etanol en plasma, tenemos una desinhibición significativa, o sea, si nos convertimos en el alma de la fiesta. Pero
¿Qué pasa con nuestro juicio? ¿Qué pasa con nuestra cognición? ¿Y qué pasa con nuestra función motora? Empieza a disminuir. Empieza a disminuir nuestro juicio, o sea, hace distinguir lo que es correcto de lo que no está correcto. ¿Qué pasa con nuestros sentidos? Los sentidos, válgame la expresión, dicen que se embotan. O sea, las, tenemos una percepción alterada de la realidad. ¿Y qué pasa con la función motora? Ya comenzamos a exhibir ¿sí? algunos de los signos de inhibición motora. Estamos ligeramente mareados y podemos tener movimientos ligeramente más lentos. Conforme va aumentando la cantidad de alcohol que podemos encontrar en una persona intoxicada con alcohol, van ocurriendo algo muy parecido a lo que presentan las benzodiazepinas, ¿no? Ahorita estamos en un estado de desinhibición, pero si aumentamos la cantidad, llegamos al estado de sedación. En 0,5 gramos por ciento podemos encontrar una ataxia marcada. O sea, empezamos a caminar como borrachitos, literalmente, y empezamos a hablar así, pues, arrastrados. Es slurred speech. Ya empezamos a tener una eh, desmejoría mayor, importante en la función motora. ¿Y qué ocurre con nuestro tiempo de reacción? El tiempo de reacción, pues no es más que, pues, en que recibimos el tiempo en que recibimos el impulso y ejecutamos una acción. ¿Eh? Por ejemplo, ¿qué tan importante ocurre, ¿no? Cuando una persona está manejando? Pues el tiempo de reacción a veces es crítico en la operación de ciertas maquinarias como es un vehículo. Si tenemos un tiempo de reacción disminuido cuando estamos operando un vehículo, podemos chocar, podemos tener un accidente importante y podemos tener desmayos. Entonces ya no solo estamos hablando de sedación, sino que ya estamos entrando en hipnosis. Ok, a 0,3 gramos por ciento tenemos una sedación incrementada, inclusive ya hipnosis, como estaba. Y aquí dice en estupor, pero consciente. Nos estamos acercando a la anestesia general y nos estamos acercando al coma, anestesia general. Y cuando tenemos más de 0,4 gramos por ciento, pues ya está cercano a la dosis letal 50, ¿sí? Lo cual nos puede llevar a coma y posteriormente a muerte. ¿Sí? Ok, preguntas hasta acá, chicas. ¿Dudas, comentarios? No, ¿No? No, Están desinhibidos. Ah, No. bien. Aquí les quiero mostrar algunos fármacos que se usan para el tratamiento. Hay una pregunta en el chat, en el chat. Aquí hay una recomendación que dice que hay que hacer práctica de los efectos de intoxicación alcohólica. Lo pensaremos, lo pensaremos. Salud con agüita de pepino. Ok. De veras agua de pepino, aunque no me crean. Quien no me crea, venga a comprobar. Ah, no es cierto. Ok, aquí les quiero presentar diferentes fármacos ¿sí? Que tienen aplicación en el tratamiento de las adicciones. ¿Sí? Aquí les quiero mostrar el disulfiram. El disulfiram es un inhibidor del metabolismo del alcohol. ¿Cuál es su aplicación clínica? ¿Cuál es su indicación en el tratamiento del alcoholismo crónico? ¿Sí? Puede llegar a tener efectos adversos, como hepatitis, trastornos psicóticos y dermatitis. Está contraindicado, ¿sí? En el uso concomitante del etanol. Pues Dios santo, si es para tratar el alcoholismo, ¿por qué? Porque va a generar un efecto importante. ¿Cuál es el efecto importante del disulfiram? Un efecto que se conoce como antabús. Así le llaman, efecto antabús en español. ¿De dónde viene esta palabra del efecto antabús? Del inglés anti-abuse. Anti-abuse. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el disulfiram? El disulfiram inhibe la alcohol deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando desinhibe perdón, al aldehído deshidrogenasa?
¿Qué ocurre cuando pasa eso? Se empieza a acumular acetaldehído. Y el acetaldehído lo que hace es provocar cefalea, náuseas, vómitos y debilidad en general, además de algunas dificultades respiratorias. Pues dirán, pues, ¿para qué utilizan el disulfiram? Vaya, para provocarle un afecto negativo al paciente y que no se complete ese circuito de recompensa. O sea, al momento que tenemos alcohol y el paciente está siendo tratado con disulfiram, vamos a tener el efecto antabús. No solo podemos experimentar el efecto antabús con disulfiram, aquí viene un fármaco interesante. Yo cuando era pobre y tenía amibas, me decían que no fuera a tomar. ¿Por qué? Porque me recetaban metronidazol y más de una vez llegué a experimentar yo el efecto antabús. ¿Sí? Ahora sí que en cabeza propia les digo, si están tratando contra una amibiasis y les recetaron metronidazol, no tomen. O sea, como decir que si tienen amibia y les recetaron metronidazol, no tomen. Porque yo llegué a experimentar cefalea y náuseas. Bueno, también depende de la dosis de metronidazol. ¿Eh? Es muy parecido el efecto del metronidazol al del disulfira. Ok. Abajito les estoy mostrando a la naloxona. Se utiliza para el tratamiento de los opioides y de los opiáceos. ¿Cuáles son los efectos adversos y que se pueden presentar? Arritmia cardíaca, hepatotoxicidad, ya se les había mostrado, edema, y obviamente va a generar un síndrome de abstinencia para los opioides. Una contraindicación, pues como todos los fármacos, hipersensibilidad al mismo fármaco. ¿Cómo actúa? Pues es un antagonista. Este se utiliza en bajas dosis para el tratamiento de la adicción, pero se puede utilizar en dosis relativamente altas para tratar la intoxicación. ¿Eh? Entonces, la, para disminuir el síndrome de abstinencia se puede administrar dosis bajas de naloxona, al igual que naltrexona, es muy parecida el efecto, ¿no? La naltrexona también se utiliza para dependencia de los opioides, dependencia del alcohol, siempre y cuando esté utilizado, siempre y cuando se utilice el alcohol en concomitancia con los opioides, ¿no? Los son muy parecidos. Bueno, no, bueno, aquí no están tan marcados. Aquí marcan hepatotoxicidad, dolor abdominal y estreñimiento. Ok. Hepatitis aguda como contraindicación y pues, obviamente también hipersensibilidad al fármaco. ¿Eh? Lo que sí es de que este no alivia los deseos compulsivos ni el síndrome de abstinencia, tampoco la naloxona. Por eso se utiliza muy poco, se utiliza principalmente en la intoxicación aguda. La buprenorfina también se utiliza. Este se utiliza para sostenimiento porque este no solo va a tener un efecto antagónico. Si bien recuerdan, este es un agonista parcial de los receptores mu y antagonista de los receptores kappa. Este va a tener un efecto sedante. ¿Sí? No tanto como el de la morfina, pero lo suficiente para aliviar los deseos compulsivos de los opioides y de los opiáceos. Contraindicación, pues hipersensibilidad, como todos los fármacos. Puede llegar a tener algunos efectos adversos como bradicardia, taquiarritmia, hipertensión, hipotensión, dependiendo de la dosis, cianosis, disnea y depresión. Si bien recuerdan que les había mencionado de que había agonistas antagonistas, ¿ve? Cuando son agonistas de uno y cuando son antagonistas del otro, y de qué va a depender de la dosis. Ok. Tenemos otros fármacos. Acá estamos. Ah, les tenía preparado este meme, ¿no? Intoxicación aguda por opiáceos, ¿no? Aquí tenemos nuestro receptor a opiáceos. Aquí está un opioide y aquí está la naloxona. Entonces desplaza a el opiáceo y la naloxona. Acuérdense, son antagonistas competitivos. Tarán. Aquí está. Y aquí tengo otros fármacos. Vamos a borrar estos rayones. El acamprosato también se utiliza para el mantenimiento de la abstinencia alcohólica, que puede causar cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca, trombosis venosa y arterial, depresión, ansiedad e intentos de suicidio.
y no debe de administrarse cuando tiene insuficiencia renal grave. ¿Qué hace? Modula la hiperactividad del glutamato. Este sí es un agonista GABAérgico. Tiene una utilidad solo en el mantenimiento de la abstinencia por el alcoholismo. Sí, se debe de utilizar con mucho cuidado porque también tiene un margen de seguridad chiquitito, chiquitito, que pasa la mayoría de los agonistas GABAérgicos, acuérdense, son toxinas, son venenos. ¿Qué ocurre con el paciente? Pues hace que cuando consuma alcohol, entra en estado de ansiedad. Entonces, eso va a generar un afecto negativo para que el paciente poco a poco empiece a relacionar el consumo de etanol con una actividad, perdón, con un efecto tóxico. ¿Sí? A veces hay que aprender por las malas. Ok. La vareniclina, pues es un agonista de los receptores nicotínicos. Para dejar de fumar, ese viene en chicles, viene en trociscos o caramelos, pero en dosis altas puede generar ideas de suicidio, puede agravar algunas enfermedades psiquiátricas, sedación, y esto puede generar algunas incapacidades físicas o mentales, dependiendo de la dosis, obviamente. Eh, Aquí dice que no se tiene claro los problemas que puede generar en pacientes con enfermedades psiquiátricas. O sea, hace un chiclito, un caramelo, o sea, hace un lozenge, o sea, hace una pastilla con vareniclina, hay que tener al paciente bajo tratamiento psicológico o tratamiento psiquiátrico. ¿Para qué se utiliza? Para aliviar los deseos compulsivos, esto es importante, compulsivos de consumir nicotina y su síndrome de abstinencia. Entonces el paciente debe de tener un seguimiento, o sea, el paciente ya debe estar convencido de que tiene que dejar de fumar, en pocas palabras. Si no, no le va a hacer efecto. O sea, tiene un componente psicológico importante, el dejar de fumar. Eso es importante porque por mucha terapia farmacológica que se le administra al paciente, si el paciente tiene la impulsividad y después la compulsividad de fumar, el tratamiento farmacológico no va a tener éxito. ¡Tarán! Y ya casi el último tema, les quiero platicar de la clasificación de los fármacos de abuso, de las drogas, como le ponen en la mayoría de los documentos, según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado los fármacos según sus efectos, según las pautas de comportamiento que generen en los consumidores. Tenemos tres grandes grupos, según la OMS, que son las sustancias depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. O sea, se están clasificadas por sus efectos sobre la psique del paciente. ¿Qué hacen los estimulantes? Los estimulantes en general aceleran o estimulan el funcionamiento del sistema nervioso central, que hacen que aumente la liberación de neurotransmisores excitatorios. Generalmente hacen que el mood, que el estado de ánimo mejore, que tengamos un estado de ánimo positivo. O sea, si tenemos nuestra grafiquita y la administramos hacia el paciente, cuando la administramos va a subir su estado de ánimo. También va a tener como consecuencia una disminución del apetito, va a aumentar el estado de alerta y va a activar el metabolismo aumentando la frecuencia cardíaca. Esa es una de las clasificaciones que podemos encontrar según la OMS. Pum, acá está. Algunos de, vamos a ver aquí, pum, ejemplos que podemos encontrar de los estimulantes, pues es, pum, la cocaína. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener del consumo de cocaína? Inquietud, hiperactividad, excitabilidad, depresión, euforia, alucinaciones, ansiedad, temor, psicosis, resequedad bucal. Aquí es escalofrío, no es escalofrío, y hipertermia. Recuerdan, acuérdense de los
toxíndromes, ¿no? Y uno de los toxíndromes era por los simpático-miméticos. ¿Sí? Ok. También está clasificada la piedra, pasta, la pasta base de cocaína y la base libre, ¿sí? También se llama como estimulantes. Que se dice que puede llegar a causar muerte por hemorragia cerebral, bloqueo de conducción nerviosa del corazón, trastornos del ritmo y puede generar infartos. Si bien recordamos las anfetaminas, además de inhibir la recaptura de noradrenalina, serotonina y dopamina, aumentan la excitabilidad, escalofrío, irritabilidad, agresividad, insomnio, fiebre, euforia e hipertensión. Y ojo, ¿qué encontramos aquí como estimulante? El café, el té y el chocolate. Obviamente, no el chocolatito que van y se comen con su abuelita cuando van a comer churros, no, sino en dosis altas. O sea, hay personas que tienen un trastorno compulsivo, y esas personas que tienen trastornos compulsivos pueden llegar a administrarse dosis altas de café, té y chocolate. Y cuando tenemos una intoxicación por café, té o chocolate generada por de un consumo compulsivo, la persona puede manifestar nerviosismo, agitación y obviamente irritación gastrointestinal. Eh, El tabaco también se considera un estimulante. ¿Eh? Obviamente el tabaco no juega con la recaptura de monoaminas endógenas, pero el tabaco, ¿qué hace? Va a estimular receptores nicotínicos. Vamos a ver mi figurita aquí. ¿Eh? Aquí tengo mi neurona presináptica. Esta neurona presináptica, aquí está el soma, de ahí que se dibujo. Esta neurona presináptica lo que va a hacer, va a tener aquí sus receptores nicotínicos, va a llegar la nicotina, los va a estimular y va a liberar acetilcolina. Y la acetilcolina va a estimular el núcleo accumbens. ¿A quién? A una neurona dopaminérgica. ¿Y qué pasa cuando estimulamos a la neurona dopaminérgica? Tac, 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 que va a liberar dopamina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así es como está actuando el componente de recompensa de el tabaco. Entonces se considera cocaína, pasta, o sea, de la piedra, la base libre de la cocaína, de las anfetaminas, café, té, chocolate y tabaco como estimulantes. ¿Cuáles son las sustancias depresoras? Las sustancias depresoras van a ser aquellas que aceleran el funcionamiento, no, desaceleran, perdón, el funcionamiento y la velocidad de la actividad mental. Son relajantes, relajan el sistema nervioso central, pero en pequeñas dosis puede generar euforia en pequeñas dosis. Ya se irán pensando cuáles son. El etanol, por ejemplo. En dosis elevadas produce aturdimiento, apatía, disminución de la atención, desaparición de la angustia, entre otras. Punk. ¿Y qué encabeza? ¿Y qué encabeza esta lista? Pues el etanol. El etanol, pues, es una sustancia que se considera como depresora. ¿Cuáles son sus consecuencias de su consumo crónico y del abuso? Trastornos hepáticos, trastornos digestivos, trastorno en el sistema nervioso, neuropatías, destruye las neuronas, puede generar trastornos del sueño, inclusive dificultad para hablar. Ok. ¿Cuáles son los sedantes y los barbitúricos? También son depresores del sistema nervioso central, porque hiperpolarizan a muchas células, ¿no? Y esas células pues, tienen que ver con la regulación, ¿sí? O sea, si a bajas dosis le administramos un sedante y un barbitúrico, dosis subterapéuticas, podemos llegar a provocar una ligera euforia. ¿Mm? Ok, pero el consumo crónico, repetido y altas dosis puede llegar a generar cierta irritabilidad. ¿Sí? Ahí llegó. Cierta irritabilidad. ¿Sí? Fluctuaciones del estado de ánimo, disminución de la comprensión y de la memoria. ¿Sí? Esto es a bajas dosis, ¿sí? Si se consume de manera crónica, porque si se consume en altas cantidades de manera aguda, pues obviamente vamos a tener hipnosis, coma y depresión respiratoria.
Aquí les quiero mencionar también a los inhalantes. Así, las monas, así que andan ahí, los chavos y ¿no? Esas. ¿Qué pueden hacer? Producir paro respiratorio en sobredosis, paro cardíaco en sobredosis. De manera crónica va a generar fluctuaciones del estado de ánimo. No es raro que una persona que consume inhalantes tenga estas fluctuaciones del estado de ánimo que puede llegar a aparecer un estado de ánimo, perdón, un padecimiento maníaco-depresivo, un trastorno bipolar inducido. También en el consumo crónico pues, se pueden manifestar temblores y convulsiones. Y encontramos a los narcóticos dentro de las sustancias depresoras. ¿Cuáles son los narcóticos? Los opiáceos y los opioides en general. Se consideran también narcóticos todas las sustancias derivadas que pueden generar confusión, convulsiones y alucinaciones. ¿Sí? Principalmente los narcóticos son los opioides y los opiáceos. ¿Sí? Y tenemos los alucinógenos. Ah, pues los alucinógenos, adivinen cuáles son. ¿Eh? Son los que distorsionan la realidad. ¿Sí? Alteran significativamente la química cerebral, generando alteraciones visuales, táctiles y auditivas. Ya nos está sonando que son fármacos que juegan con los receptores 5-HT2A en general. Pueden causar ataques de psicosis. ¿Qué ocurre? Pueden modificar la noción del tiempo y del espacio. O sea, si ahí sí aplica, no, pues me eché una pasta, me eché un sellito y de repente ya era lunes, ¿no? Entonces aquí sí aplica esto. Produce exageración de las percepciones sensoriales, en especial de la vista y del oído. ¿Cuáles son? Podemos encontrar el PCP. El PCP, que se conoce como polvo de ángel, el peyote, la psilocibina, el LSD y la MOIS, la marihuana, la cannabis. ¿Eh? El PCP es una sustancia sintética. Tuvo un boom de consumo en Europa y en Estados Unidos a principios de los años 80 del siglo pasado. Su consumo en altas dosis puede provocar ataques de pánico, paranoia, estados psicóticos, depresión y crisis de angustia. El peyote y la psilocibina, si bien recuerdan la mescalina y la psilocibina, que se extrae del honguito del género psilocibe, puede generar depresión cardíaca, dolor de cabeza, depresión respiratoria y ¿qué ocurre? Puede generar contracciones intestinales. Todo eso mediado por la interacción con receptores 5-HT2A, ok, a nivel central. El LSD en altas dosis va a provocar literalmente malos viajes, delirio, terror, pánico, paranoia, trastornos de la visión, hipertensión, problemas respiratorios, crisis psicóticas y alucinaciones visuales. Por último, la marihuana tiene como consecuencia de su consumo crónico y en altas dosis reducción del impulso sexual. Va a tener apatía, va a generar lentitud en la respuesta, o sea, la respuesta, el tiempo de respuesta va a disminuir, torpeza, puede generar pereza, disminución de la atención, concentración y a largo plazo trastornos de la memoria. ¿Sí? ¿A largo plazo trastornos de qué? Se me olvidó. Ok, de la memoria. ¿Hasta aquí preguntas, chicas? No, No, doctor. Perfecto. Este cuadrito en algún instante de la farmacodinamia se los había mostrado, cuando empezamos farmacodinamia. Ahorita va a tener muchísimo más sentido. ¿Mm? En el sistema mexicano de salud tenemos que los fármacos los vamos a clasificar por grupos, en donde vamos a encontrar el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 a los estupefacientes, a los psicotrópicos,
En el grupo 3, psicotrópicos. Psicotrópicos se refieren a a todo lo que va a alterar la percepción. Los estupefacientes son todos los narcóticos, o sea, todos los derivados de la heroína, de la morfina, eh, sean sintéticos o semisintéticos. Y tenemos los otros grupos, ¿no? Porque esos ya son los fresitas, ¿no? O sea, tenemos antibióticos, tenemos medicamentos que obviamente requieren receta porque su margen de seguridad es pequeño y fármacos que no necesitan receta. Vamos a enfocarnos en los del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Ok, todos estos fármacos, obviamente, ¿qué nombre van a recibir de fármacos controlados? O sea, todos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, debe de estar en una gaveta cerrada con llave. En la farmacia, ¿cómo se les va a dispensar? ¿Sí? Muchas farmacias de pueblito no manejan grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Es raro que manejen. Habitualmente en los pueblitos o en las zonas que no son urbanas, esos únicamente se manejan en la unidad de salud. Eh, ¿Cómo se debe de surtir una receta? Bueno, si se surte en la unidad de salud, debe de tener al menos ¿sí? una receta con código de barras. ¿Sí? ¿Cuál es la vigencia de esta receta con código de barras? Un mes. Si no hay en la unidad de salud, no hay en la farmacia, tiene un mes. Si no, tienen que volver a emitir la receta. ¿Cuántas cajas se le tiene que administrar o se le pueden administrar al paciente? La que ustedes indiquen, dependiendo de su, ¿cómo se llama? De qué tan largo va a ser el tratamiento, ¿no? ¿Cuántas veces se puede surtir esa receta? Una sola vez. Solo una vez. No se puede surtir más de una vez. Y el farmacéutico, el encargado de la farmacia, ¿en qué lo almacena? Bajo llave. Siempre bajo llave y debe de llevar un registro de cuánto tiene en esa gaveta. Y porque de tanto en tanto pues, se debe de someter a alguna auditoría. La receta para los del grupo 2 es una receta normal que se puede surtir durante un mes, o sea, a partir de que se emitió la, la receta. ¿Cuántas presentaciones, cuántas cajas se le puede administrar al paciente? Solo dos. Esa receta la puede utilizar solo una vez. El farmacéutico se queda con la receta. ¿En dónde se almacenan? Obviamente en bajo llave, en una gaveta bajo llave. Los psicotrópicos los podemos recetar con una receta normal. La duración, la vigencia de esa receta es medio año. ¿Cuánto se le tiene que dar al paciente? Lo que ustedes consideren, lo que vaya a necesitar. ¿Sí? ¿Cuántas veces se puede resurtir esa receta? Hasta 3 veces se le sella al paciente la receta y la puede resurtir 2 veces más, o sea, hace 3 veces. A la tercera vez el farmacéutico tiene que recoger la receta, tiene que requisar la receta y conservarla él para justificar la cantidad de fármacos que en la gaveta ya se consumían. Entonces, nada más como recordatorio de que es un psicotrópico, de que es un psicofármaco. Psicotrópico es cualquier sustancia sintética o natural capaz de modificar las funciones psíquicas del sistema nervioso central, que es un psicofármaco. Todo producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas, que es un estupefaciente. Toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir conducta abusiva. Cualquier sustancia con alto potencial de producir conducta abusiva y o dependencia. Morfina, cocaína, marihuana. Que actúa por sí misma o a través de la conversión de una sustancia activa que ejerza dichos efectos. O sea, hace que a través del metabolismo sea generado esa acción. Hasta aquí preguntas, chicas. ¿Todo bien? No, profe, sí, todo bien. Todo bien. Perfecto. Y pues ya casi se me acaban las diapositivas. ¿Cómo ven? Yo que tendré en la última diapositiva. ¿Qué se les ocurre en que tengo en la última diapositiva? ¡Ah! ¿Un, un meme?
Es probable. ¿Qué pasa cuando sacas 60 en farmacología? Ah, yo creo que les fue bien en farma, ¿no? No lo sé, usted díganos. Pues yo sé, ya no sé, depende de lo que me entreguen en su examen. Este está bonito, lista de temas que son fáciles en farmacología. Ya, yo por eso digo, pues yo creo que sí se aplica, este grupo sí se aplicó chido. ¿Por qué? Porque pues si les pregunto, me contesta, más o menos le saben. ¿Eh? Yo creo que el grupo sí se ha aplicado, la verdad. O sea, me queda claro, me queda claro. Y, y, pues da la casualidad que esta sí es mi última diapositiva. Bueno, ahora sí que no me queda más que decirles, pues gracias totales. Eh, so- Doctor, creo que no Ahí se está. escucha. Ahora sí me escuchan, chicos. No lo escuché. Hola. Ah, no me salió. Hola. Bueno, bueno. Ya daba. Así ya. Ya se escucha. Ahora sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Esto. Sí. Ay, qué bueno. Es que mi diadema anda en las últimas y ahorita di un jaloncito y creo que se desconectó. Bueno, pues ahora sí que pues espero que les haya gustado el curso, espero que les haya gustado esta pues, introducción de lo cual se trata el curso de farmacología básica. O sea, yo creo que se cumplen los objetivos de que conozcan de manera racional la forma en que actúan, se utilizan y se clasifican los fármacos y pues cuáles son sus implicaciones tanto en los efectos terapéuticos y sus implicaciones tanto en sus efectos adversos. Yo creo que pues la neta pues sí se han rifado, pero todavía hace falta un examen. Mm. Oh, el examen no viene difícil. El examen, ahora sí, lo suficiente como para contestarlo. Si está laborioso, un poquito. Dudas, pues me pueden ir contactando. Ahí vienen algunas recomendaciones. Hay una pregunta que es parecida a una práctica, pero digo, pues es un examen para llevar a casa, tampoco es un regalo. ¿No? ¿Qué más? Ya subí las asignaciones, bueno, la asignación del ensayo. Ya está la asignación del ensayo. Participaciones, pues ya todos tienen su punto de participaciones, porque el planeta sí se lo merece. Eh, ¿Qué más? Vamos a... Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El ensayo es individual. Las infografías, mándenmela cuando la tengan, ¿no? Para empezar a hacer ¿cómo se llama? La galería de infografías y que ustedes ¿cómo se llama? La comparten y ya se evalúan entre ustedes. ¿Qué más hace falta? Ya estoy recibiendo, bueno, ya califiqué la primera tarea que se me había olvidado. Yo pensé que no les había dejado tarea parcial, pero sí ya me acordé de los receptores de cannabinoides y de los receptores de angiotensina, todo les fue bien. Así que a los que les puse 99, pues porque me lo pusieron medio feo. Pero bueno, 99 de 100 no cambia mucho su promedio. Pero es un castigo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Tareas, ya hay dos tareas por evaluar. Una ya está evaluada, otra que me la entreguen. Mm, 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 mm. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, ninguna, Doc. ¿no? Pues bueno, ¿qué más? Pues yo creo que vamos a dar por terminado oficialmente el curso. Mm, Por eso me quedo. Ahora sí que se lleva en un huequito en mi corazón. Ahora sí que mucho éxito en farmaclínica. ¿Va? Pero pero metan echarle muchas ganas en farmaclínica. ¿Cómo ven? Mm. Ya los dejé speechless. No lloren, no lloren por mí, yo ya estoy perdido. Perfecto, chicos. Mm, ¿Qué más? ¿Alguna otra indicación, dudas, comentarios? Cheques en blanco. Voy a subir este video a mi canal de YouTube y de ahí los chicos que no hayan podido entrar, ahí lo van a poder ver. Voy a subir la liga para que ahí examen, pues vean la clase, ¿vale? Y pues algunas indicaciones, pues las voy a empezar a dar así ¿cómo se llama? Por el WhatsApp. Yo creo que pues no hay problema ya para que el martes ya tengamos calificación. Y pues ahora sí que el procedimiento va a ser habitual. Yo reviso, hago un cuadro concentrado de sus calificaciones, lo mando de manera medio privada, sin nombres, por el WhatsApp. Ya cualquier duda, cualquier aclaración, pues ya me hacen saber, ¿no? Esos cambios. Ahí llegó alguien. Eh, Ahí alguien llegó. Hola. Pues si no hay dudas, si no hay más, entonces pues ahora sí que pues a descansar. Bueno, no a descansar, ¿no? A hacer su examen. Ahorita lo subo, voy a subir una asignación para el examen para que sea más fácil. Si no, si algo falla, pues mándenmelo por mensaje directo al WhatsApp. Si algo falla, porque ven que el Classroom luego hace cosas raras, entonces pues pueden subirlo, ¿no? Me lo pueden mandar así, pero de preferencia por Classroom. ¿Sí? Entonces, sin más, me despido. ¿Sí? Cambio y fuera. Adiós, profe. Nos vemos. Cualquier cosa, Bien. ahí me Gracias, hallan. profe. Nada, Gracias, profe. contrario, chicos, así. Muchas gracias, Doc. Gracias, profe. Buen día. Buena tarde, nos vemos. Ahora sí que aplico la de la maestra de kinder. Yo no me voy hasta que se vaya el último. No. Algunos dicen que soy una mezcla entre el maestro Yoda y la maestra Miel, pero no estoy seguro. Gracias, Doc. Que tenga bonito día. Cuídense mucho. Suerte. A Entonces, ver. Luego, Doc, adiós. nos vemos. Cuídense mucho. Mucha suerte.